A veces uno anda buscando claves de la esperanza en lo que lee, en los artículos, en algunos autores, y lo que se encuentra son más claves de la desesperanza, y son dignas de compartirse, por lo menos para no sentirse tan solo, ¿no? Hay un artículo publicado en Nexos que habla sobre esta coyuntura que estamos pasando del horror, porque no se le puede llamar de otra forma, de lo descubierto allá en Teuchitlán. Alberto Olvera, yo no lo conocía, nunca lo había leído, me llamó la atención el título: Frente a la violencia y el exterminio, reciclamiento de pretextos o cambio de época, así le puso. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia. Y fíjense cómo describe lo que él visualiza que se nos viene encima. El artículo lo publicaron el día 19, justo el día en que llegaron al rancho las buscadoras con la fiscalía. Dice Alberto Olvera: el escándalo nacional e internacional, porque así fue, provocado por el descubrimiento del campo de exterminio de jóvenes de Teuchitlán, Jalisco, obliga a una indagación profunda de los retos que enfrentan tanto el gobierno federal como la sociedad civil ante el inacabable drama de la desaparición forzada y la generalización de la violencia criminal. Una serie de factores se conjugan para hacer de la presente coyuntura la más grave en muchos años. De una parte, la presión imperial del gobierno de Trump ha obligado al gobierno mexicano a combatir frontalmente la producción de fentanilo y disminuir sensiblemente la exportación de drogas. Además, el freno a la inmigración de mexicanos y de cientos de miles de ciudadanos de otros países a Estados Unidos, que era el otro gran negocio de los grupos criminales. Esto ha disminuido drásticamente los ingresos de los diversos grupos que por años han controlado el tráfico de personas, y esto, hago un paréntesis, es bien peligroso. Esto nos debería llevar a pensar a este ejemplo de Guanajuato, que cuando le quitas a una organización criminal su mayor fuente de financiamiento, como en el caso del cártel Santa Rosa de Lima, el tema del robo de combustible, el huachicol, ellos mudaron sus actividades delictivas porque no iban a dejar de ganar. Y entonces hoy por hoy Guanajuato vive un fenómeno de extorsión generalizado donde hasta las señoras que venden en los tianguis pagan derecho de piso. Porque el tema no es solamente de tráfico de drogas, sino de muchos delitos. Continúo. De otra parte, la guerra comercial abierta por Trump contra el mundo. Esta está provocando una recesión que será más profunda mientras más radical sea la guerra tarifaria. Esto quiere decir que los grupos criminales enfrentan simultáneamente una disminución de ingresos al mismo tiempo que una ofensiva más decidida del Estado en su contra. Y por otro lado, la pobreza en México, que aumentará, y la válvula de escape que ha significado la inmigración masiva a Estados Unidos estará cerrada en los próximos años. Así es que se incrementa el ejército de reserva dentro del país, es decir, el desempleo y la pobreza, el ejército de reserva, o sea, manos para el crimen organizado. El cierre o disminución de los negocios tradicionales de los múltiples grupos del crimen organizado reforzará una nefasta tendencia que ya se ha venido experimentando en mayor o menor escala en muchas regiones del país desde hace una década y media: la extracción criminal de rentas a la población por la vía de la extorsión, el cobro de piso, el secuestro selectivo, el robo a mano armada y otras formas de delincuencia común que afectan gravemente la vida cotidiana de la gente más pobre. Esta ha sido la vía de supervivencia de las bandas criminales que han venido fragmentando a partir de la guerra abierta por el expresidente Calderón en contra de ellas. El efecto neto de este cambio de circunstancia en los mercados ilícitos será una disminución de las divisas ilegalmente obtenidas por el crimen, una mayor presión sobre las poblaciones desamparadas, una mayor necesidad de controlar territorios completos y de someter a las autoridades y fuerzas del orden locales. Esta ha sido la consecuencia histórica de la fragmentación de los grupos criminales, la cual, bajo circunstancias actuales,
se profundizará aún más. Por eso tenemos tantos años viendo los fenómenos del crimen organizado en este canal, que sabemos, y lo hemos dicho muchas veces, que detener cabezas de los cárteles los fragmentiza. Se crean células más pequeñas que son más difíciles de combatir, que no tienen la capacidad, por ejemplo, para coordinar el cobro de derecho de vía de los migrantes, que no pueden controlarlos porque son muy pequeñas comparada con la estructura que tenían cuando era un cártel grande, ¿no? Ejemplo, cártel de los Zetas. Y entonces estas células pequeñas lo que hacen es dedicarse al negocio que les queda más fácil, porque al final ellos están armados, nosotros no. Y entonces empiezan a extorsionar, por ejemplo. Y eso va directamente en contra de los ciudadanos. Continúo. Así, por el lado de la demanda, el crimen organizado requerirá reforzar y renovar continuamente sus ejércitos ilegales informales. Se juegan su supervivencia en un escenario desfavorable a sus negocios, tanto desde el punto de vista geopolítico como desde la perspectiva interna, dado que el gobierno federal no puede seguir ignorando los brutales costos sociales, económicos y simbólicos de la violencia criminal. Y hoy, a partir de un conjunto de circunstancias, los mexicanos no solo estamos horrorizados, sino que pasamos ya a la fase del franco rechazo y la intolerancia a la irresponsabilidad y negación de las autoridades gubernamentales. Y fíjense, esto lo explica con estas palabras el autor, pero yo ya se los dije en una transmisión. ¿Saben qué me da gusto? Les decía que yo noto que ya hay mucho menos gente que entra a los comentarios a decir ¡viva el cártel fulano! ¡Puro cártel de tal! No, la gente rechaza a los cárteles, pero también al gobierno. Eso yo lo noto, es muy evidente en los comentarios. Esa tendencia del aplauso a los delincuentes está cambiando, y eso es bueno. Por el lado de la oferta, los grupos criminales tendrán la facilidad de contar con aún más jóvenes desesperados para encontrar un trabajo, dado que la simultaneidad del cierre de la puerta migratoria y del desempleo generado por la recesión hará aún más precaria la situación económica de los más pobres. Y si bien hoy día nos causa horror saber del reclutamiento forzado y del exterminio sistemático de aquellos jóvenes que se resisten a colaborar con los grupos criminales o carecen de la fuerza y determinación para hacerlo, lo cierto es que la falta de oportunidades, la carencia de información adecuada sobre los riesgos que implica acercarse a los grupos criminales y la incapacidad del Estado en su conjunto para controlarlos, crea condiciones que seguirán empujando a muchos jóvenes a tratar de incorporarse a las actividades ilícitas, muchas veces como una especie de continuidad con su incorporación masiva histórica a los mercados informales y a la criminalidad común. A este proceso contribuye también el crecimiento notable del consumo de drogas, algo de lo que en México no se quiere hablar, en gran medida inducido por los propios grupos criminales que cada vez más necesitan hacerse de un mercado interno y de fuerza de trabajo barata. La distribución masiva de drogas de pésima calidad y alto daño a la salud debe verse como un mecanismo tanto de creación de mercado como de leva indirecta de jóvenes para los ejércitos criminales. Estos procesos ya los venimos experimentando desde hace mucho tiempo. El gran movimiento de las colectivas de familiares de desaparecidos de manera forzada ha dado cuenta durante los últimos 15 años de la creciente magnitud del problema. Lo que más duele al país, lo que se ha denunciado por años, pero especialmente en las movilizaciones de la semana pasada, es la asombrosa irresponsabilidad del Estado, que no ha atendido los problemas del secuestro sistemático de jóvenes ni la violencia criminal y la pérdida de gobernabilidad sobre el territorio. Si Calderón inició una absurda guerra sin saber las dimensiones de las batallas en que se metía, si Peña Nieto simplemente siguió la inercia generada por el gobierno anterior, López actuó de una manera aún más irresponsable al negar la existencia misma del problema. Creyó tal vez, sinceramente, que la violencia disminuiría como por arte de magia en virtud de sus políticas de subsidios masivos a los jóvenes y a los adultos mayores, en una especie de analogía con la fe que depositan los neoliberales en las bondades del mercado. Y es verdad,
Sin embargo, parece que hemos llegado hoy a un punto de no retorno. La presidenta Sheinbaum ha tenido que admitir que el problema de la desaparición forzada es una tragedia nacional, que debe atenderse prioritariamente y que los grupos criminales deben ser combatidos por el Estado en su conjunto antes de que terminen de minar por completo la escasa soberanía territorial que le queda al Estado mexicano. Las presiones externas de Trump y la agudización de la crisis interna confluyen para obligar a un Estado omiso e irresponsable a atender la principal tragedia nacional, la desaparición. Sin embargo, reaccionar frente a la tragedia de la desaparición forzada representa, y aquí lo complicado para Lady Rebsamen, díganme ustedes si lo va a hacer, representa para la tal Lady Rebsamen una ruptura con la narrativa de su antecesor y exige dedicar recursos y atención a un tema que López pensó que no daba réditos electorales. Significa reconocer el error, la omisión y la irresponsabilidad del gobierno anterior. Para bajar los costos reputacionales internos, la presidenta tratará de culpar a los gobiernos del pasado, a los gobiernos estatales de oposición y hasta a la opinocracia, lo que está haciendo. Se hablará de conspiraciones oscuras de los políticos de oposición y de líderes civiles y de opinión que traicionan a la patria. Todo indica que estas maniobras ya no son creíbles, ni siquiera para sus propias bases. Pero el riesgo de una creciente intolerancia a la crítica existe y de que se tornen peligrosos intentos de censura y ataques violentos en las redes, creando de nuevo un ambiente de polarización en un momento que exige la unidad nacional frente al sátrapa imperial y frente a los enemigos comunes que son el crimen y la violencia. En un momento de definiciones para la presidenta, o se libera de las trabas del pasado inmediato, o será devorada por él. Esto escribió Alberto Olvera. ¡Wow! Lo que se viene. Lo que se viene. Y si hay recesión, bueno, pues ni duda me cabe que va a incrementarse la violencia. Interesante artículo. Les digo que uno anda buscando por ahí rayitos de esperanza en lo que lee, y lo que se encuentra pues es más desesperanza. Pero es importante ser realista, así está la vida, así está la situación, así está el país. ¿Para qué nos hacemos tontos?